parecía que el destino no quería que hablaras hoy. En este momento el sargento Santa Croce está avanzando con los tanques hacia Alvea. No. No. Resguarden la planta transmisora. Siguiendo precisas instrucciones del comandante Beto. El comandante Beto. ¿No viste que ayer la Casa Rosada se militarizó para que él dé su anuncio de la guerra contra la inflación? Qué muchacho pelotudo por favor, Yo te juro que hay cosas que no podía creer que estaba viendo eso. Vos sabés que yo me acuerdo cuando bajo la presidencia de la Rúa le hacían los memes. Y bueno, pensé que nunca iba a haber algo similar en otro presidente. Y bueno, alguna vez aprendimos. ¿Qué manera de generar memes este muchacho, este ridículo, por favor? Ayer a la mañana lo que me he reído en las redes sociales con la creatividad de la gente, tomándolo para la joda al impostor que está sentado en el sillón de Balcarce 54. Perdón, Balcarce 50, Balcarce 54 del anexo. Claro, por favor, no se vuelve más del ridículo, Ahora yo digo, ¿con qué necesidad? No piensa lo que van a decir. Mirá, claramente está demostrado que este muchacho ya la única neurona que tiene está pensando en la comida, viste lo que ha engordado, o sea, ¿Viste lo que? No le queda tiempo, entre choripán y choripán no le queda tiempo para otra cosa, o sea, nunca pensé ver algo un despropósito, aparte hizo desde las 8 de la mañana, estaba que declaraba la guerra, terminó haciendo un mensaje grabado como a las 9 de la noche, que no le dio bola a nadie, porque lo único que lo tomaron a los canales de noticias que estaban esperando desde las 2 de la tarde a ver qué decía este ridículo, y en definitiva no dijo nada, porque en definitiva era lo mismo que ya se venía hablando desde el lunes. Claro, sí, aparte lo armó tan sofisticado, tan grande, dijo la guerra contra la inflación, dijimos, bueno, ¿con qué se viene Alberto? Dijimos nosotros. Yo mínima me imaginaba primero, viste, la música de las Valquirias, viste, como en pelotón, y él viniendo en un helicóptero con Bernie. Claro. Bajando, no sé, bajando en un supermercado chino, digamos, qué sé yo, en el barrio chino ahí en Belgrano. Yo creo que hay una música que lo puede representar mucho, Alberto. Ahora yo te la voy a poner para que vos la puedas escuchar también ahí por el monitor, por el retorno. Pero realmente lo representa, Alberto, este tema. Y yo quiero que vos los escuches ahí. A ver. Los tambores están. No dígame si no lo representa. Ponelo y el relato sería una cosa así. Comunicar número 1. A partir de este momento se le comunica a la población que el Estado argentino ha entrado en guerra contra la inflación. Claro, escúcheme. No puede, hay cosas que no las puede decir, que tiene que pensar lo que está diciendo. ¿Quieren que les cuente una historia para complementar todo esto? ¿Saben de dónde viene la canción de Mambrú se fue a la guerra? ¿De dónde? En realidad viene de un general inglés llamado Sir John Pembroke. Pero bueno, ustedes piensen que era el siglo XVIII y los españoles del siglo XVIII, viste, con suerte comían 3 veces al día, una vez al día, se le complicaba pronunciar Pembroke. Entonces en el campo de batalla le decían Mambrú.
Entonces ellos cantaban, Man Bruce se fue a la guerra, qué sé yo, y bueno, resulta que un momento ellos piensan que se muere, porque la segunda parte de la canción es returbia en realidad. Claro. Hablan de que Man Bruce se muere, pero después vuelve a aparecer de golpe. Bueno, estos pensaron que Pembroke se había muerto. En realidad Pembroke no se murió, volvió a aparecer y los españoles estaban como diciendo, ¡fua! Nos persigue la desgracia. Dato curioso, este Pembroke es ancestro de Winston Churchill. Él era una persona, era un militar común que gracias a sus hazañas en la guerra de sucesión española, en la que se enfrentaron los Habsburgo contra los Borbones, que Inglaterra peleó para los Borbones, si no me equivoco, a él le dan un título de nobleza, le dan unas tierras, etcétera, y bueno, su familia a partir de ese momento hereda, y uno de los miembros de esa familia va a ser Sir Winston Churchill Spencer. Claro. Así que ahí tienen dato curioso sobre la canción. Perdonen, no podía no decirlo. No, lo que estaba pensando que, digamos, el canciller Cafiero debe ser de español así del siglo XVIII, digamos, porque no puede pronunciar "This is a pencil". No puede pronunciar un discurso, pero aparte, a ver, yo no hablo muy bien inglés, ¿no? Yo tengo un nivel de inglés parecido al del señor canciller. Pero escuchaba una cosa muy interesante, y es que si por lo menos lo hubiera leído antes, claro, para practicar la pronunciación. Parece que según lo que tenía entendido, ni siquiera contrataron a alguien para que le traduzca el discurso. Se lo escribieron en español y él lo tuvo que ir traduciendo. No, o que se lo habían escrito en inglés sobre la marcha. O sea, ni siquiera contrataron a alguien profesional y se lo dieron antes para que él lo practique. O sea, mira, yo no creo que para ser un experto en relaciones internacionales tengas que saber hablar inglés, ¿no? Todos sabemos que el puesto de la Cancillería es un puesto político, más allá de que hay personas que están muchísimo más preparadas para ejercerlo, ¿no? Pero si vos llegás, ponele que Cafiero dentro de todo sepa manejarse en el ámbito de la diplomacia, pero tiene una limitación con los idiomas. Bueno, está bien. Deja que otra persona dé el discurso. Si no estás hablando frente a las Naciones Unidas o con el premier francés, estás hablando en la Expo de Dubái. O en todo caso, practicá, metele onda. O sea, léelo vos tranquilamente. Aparte después va e insulta al periodismo. Claro, siempre la culpa la tenemos nosotros. Se hace gracioso, porque viste que se hacía el gracioso, ¿no? Insultando en inglés a un periodista. Lo lamentable es el papel triste de María O'Donnell. No, y la otra chica que se reía, que bailaba, la otra periodista. Pero esa idiota no la conoce nadie. O sea, a ver, acá la que tiene un prestigio es María O'Donnell, hizo toda la carrera con María Ruiz Guiñazú. O sea, la verdad que está rifando su carrera. No sé si a ella le parece gracioso. Encima María O'Donnell fue una periodista que mantuvo su carrera durante el macrismo. No es que se la fue perseguida por sus ideas. Ella trabajó en la TV pública, por ejemplo. Tenía un programa muy bueno que se llamaba Ronda de Editores. Yo lo veía, a mí me encantaba. Y trabajaba, si no me equivoco, en Corea del Centro con Tenenbaum, ¿puede ser? Claro. O sea, no... Ella sigue haciendo Corea del Centro. Claro, o sea, no había sido una periodista militante, más o menos, que terminara perdiendo el trabajo. Y fue respetada durante ese tiempo. Y ahora incurre, primero, al agredir a un colega. Segundo, festejarle a un canciller que, o sea, hace un tiempo ellos habían peleado al aire con Cafiero. Claro. Que Cafiero había hablado de los medios hegemónicos en Urbana, con O'Donnell, una persona afín. Y ahora está insultando, le está diciendo algo muy muy heavy a un periodista, que aparte no sé en qué contexto se le dijo gratuito. Sí, tal cual. Yo creo que... O sea, sos el canciller, no puedes decir esas cosas. Siendo el canciller, no podés salir a decir que un periodista es un... Dale. Sí, lo que pasa es que le queda grande todo a ese muchacho. Grande todo le queda. Hasta la peluca, digo la... Grande todo. Todo le queda grande. Ser concejal le queda grande. O sea, a ver, vos sabés que no tenés obligación de dar el discurso en inglés. Primero que el idioma diplomático es el francés. Sí. Que tampoco sabe. Es muy limitado para hablar castellano. Sí, no le vamos a pedir mucho. Ahora, vamos a suponer que no tenga conocimiento de idioma. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene contratado traductores en todos los idiomas. O sea, vos tranquilamente podés, y está permitido, inclusive hasta es válido, o sea, vos lo podés dar el discurso en tu idioma de origen y el traductor te traduce. O sea que ni siquiera hacía falta que lo dijera en otro idioma. Totalmente. Pero es tan limitado este muchacho, pero tan limitadito, es casi un encefalograma plano,
que hace esos papelones gratis. Claro, hace esos encefalogramas gratis, esos papelones gratis, que después nos cuesta volver, porque lo que no entiende este ridículo, que está representando a la Argentina. Y sí, tal cual. O por lo menos debería estar representando a Argentina. Pero aparte, mira, esto lo que hace Cafiero es un insulto para todos los estudiantes de Relaciones Internacionales del país. O sea, chicos que se están rompiendo el alma en una carrera que es muy difícil, muchos con un sueño que es muy poco posible, que es intentar entrar al servicio exterior de la Argentina, que tiene un examen de ingreso complicadísimo, y ahora sí, es hacer una carrera muy lenta, te puede llevar años. Entonces, que vos desalentás a un montón de personas que se están formando en algo que no es muy común, cuando en este momento, ponele, yo puedo contar desde la experiencia de la Facultad de Relaciones Internacionales de la UNR, hay una explosión de alumnos, hay una buena cantidad de alumnos. Entonces, y vos decís, bueno, esto es mucho material para una carrera y un marco que es las relaciones exteriores del país. Y vos estás estudiando, ponele, ellos aprenden, tienen que tener mínimo 2 idiomas. Cuando estudias Relaciones Internacionales, la carrera tenés que dominar de base 1, aprender otro más, y después te dan idioma 3 e idioma 4. Te piden que salgas más o menos con conocimientos de 4 idiomas distintos. Un chico que tal vez está en cuarto año de la carrera, está desbordadísimo, no sabe cómo va a ser, porque la facultad es muy difícil. Escucha que el canciller de la República Argentina da un discurso en un inglés de nivel secundario frente a los principales referentes tecnológicos y políticos del mundo, y mínimo te deprime. Como a un estudiante de ciencia política lo acribilla escuchar a un senador. ¿Vieron el discurso de la espada de Damocles? No, terrible, el error. Miren, yo respeto. Qué bruto. O sea, a ver, yo no cuestiono la cuestión de los acentos, de los dialectos, de las tonadas del norte, pero ahí es una cuestión de no saber hablar. Es una cuestión de no saber hablar, sí, de no querer practicar dicción. Si lo querés hacer a propósito no te sale. No, es que es más difícil pronunciarlo de esa manera. Además, o sea, ni tartamudeando te sale. Claro, totalmente. Entonces, como a mí, cuando escuché eso, porque mi papá me dice, ¿vos escuchaste el discurso de la espada de Damocles? Y dije, ¡fuah! Me está recomendando algo re heavy. Dije, y lo encontré casualmente, y yo no podía creer. Y a mí, como estudiante de ciencia política, me destroza el corazón escuchar a una persona que tiene un cargo tan importante como senador hablando así. O sea, honestamente me deprime. Así como a mí me deprime, a mis compañeros y amigos que estudian relaciones internacionales, no tengo ni idea la vergüenza ajena que les habrá generado el escuchar al tipo dando vergüenza. Porque no es que sos un ministro aparte, o sea, sos aparte el representante del país ante el mundo. Claro. Sos el nexo, o sea, el presidente dice, vos vas a ser el encargado de representar a nuestra república frente al resto de los países del mundo. Todo lo que vos hagas es una representación. Encima que la diplomacia vieron que es re compleja, la diplomacia está llena de protocolos y de formalismos por una cuestión de mantener siempre las formas, de que nadie se puede equivocar. No es solamente porque son unos snobs o unos elitistas, sino para evitar los errores de las personas. Y pasa esto, y el país queda humillado. Pasa que Argentina, bueno, viene estando humillada hace un montón de tiempo. Sí. No es lo único que nos pasa, digamos. No, a ver... Yo te comento esto, a ver, mientras supuestamente estamos en la guerra esta contra la inflación, ayer se reunieron 250 productores agropecuarios autoconvocados en San Pedro para ver cómo van a la guerra contra el gobierno. Estaban reunidos casi todos productores agropecuarios de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, representando a distintas entidades. En algunos casos estaban representadas, en otros casos eran autoconvocados, y le están planteando a las 4 entidades del campo que quieren que ya están podridos de la medida anticampo del gobierno, porque ellos consideran que estas medidas que aplicaron anoche por decreto de aumentar 2 puntos las retenciones sobre los procesados, digamos, tanto harina de soja como aceite de soja, las fábricas se lo van a pasar a los productores. Ayer hablaban de que aproximadamente le representa en el poroto de soja aproximadamente $16 menos le van a pagar. Y ya están podridos. Ya dijeron, hasta acá llegamos. Y pasa que siempre le meten la mano al bolsillo al mismo. Ayer estuvo Milei ahí
con los productores agropecuarios. Hizo un cálculo diciendo que aproximadamente, tomando todos los vericuetos del dólar oficial, de más hierba, el gobierno se está quedando con el 60% de lo que produce el campo. Es un número grande. A eso después le tenía que agregar los impuestos provinciales y los impuestos municipales, porque el campo vive en todo, Claro. Sí. Y que bueno, que ya la presión fiscal sobre el sector del campo es insostenible. Entonces, bueno, de mínima están hablando de un cese de comercialización, eso sería lo más suave. Están hablando de ir con los tractores a movilizarse, que sea visible el reclamo a Plaza de Mayo. Y lo más duro, están planteando cortar los accesos a los puertos exportadores, cortando las rutas. Y pasa que, como decimos, esto ya pasó, no nos olvidemos de la famosa 125 inclusive. Sí, claro. El gobierno la quiere esquivar bajo cualquier circunstancia, pero el tema es que lo que no entiende esta gente, porque vive en una burbuja, es que el campo la gente ya está cansada, ese es el tema. A ver, primer año de pandemia, bueno, viste, está el virus, está el bicho estamos en guerra con el COVID, viste, todo más o menos teníamos miedo, no había vacuna, qué sé yo, lo bancamos. Ya el segundo año vino la vacuna, qué sé yo, seguían haciendo boludeces, pero bueno, viste, todavía había COVID, qué sé yo. Bueno, ahora supuestamente ya está, dicen ellos que ya está. Entonces decís, bueno, basta, loco, a ver, ahora ya, todo lo que tomaste en emergencia, cambialo. No, y en realidad te siguen aumentando impuestos. Claro. Si ahora, después del acuerdo con el fondo, de la aprobación del otro día en senadores, se empieza a aplicar el plan de Guzmán, como él mismo lo aclaró, no va a bajar nada del costo fiscal del gasto público. La recaudación la va a aumentar sobre la recaudación privada, porque, a ver, el Estado no genera ingresos, el Estado genera gastos. El PBI lo generan los privados. Entonces, si ellos no van a bajar el gasto, tienen que aumentar la recaudación. ¿Cómo? Sacándole a lo que producen. Es así de básico esto, es así de sencillito. No hay mucho misterio. El tema es que el gobierno argentino, la única manera que se le ocurre de recaudar es quitándole a los que producen. Y lo vienen haciendo hace 50, 60 años y nunca mejora. Pero cada vez más. Apenas asumió Alberto Fernández, aumentó 19 impuestos. Eliminando algunos, por ejemplo, volvió a poner el IVA sobre los alimentos. Eso es aberrante. A ver, una persona de bajo recurso... A ver, la gente, los piqueteros estos que están en la 9 de julio, que por trabajar 4 horas cobran 16.000 pesos, y que estaban pidiendo el aumento del salario mínimo vital y móvil, justamente para que lo aumenten automáticamente los planes de Argentina Trabaja. Cobran más que yo. Bueno, ahora creo que ¿En ahora serio? van a No, chiste. 20.000. Creo que ahora van a 20.000. Pero de los 20.000, digamos, esa gente no lo gasta en cuestiones suntuosas. Los 20.000 por lo general compran comida. Bueno, de los 20.000, si lo usan para comprar comida, están pagando 10.000 pesos de impuestos. O sea, el Estado le da 20.000 por un plan y le saca 10.000 por impuestos. Una locura. No, pero aparte, o sea, es una lógica perversa, en sintonía a lo que dice Fabián, porque el gobierno se embandera la causa de las masas populares, pero después lo primero que hace es afectarlas, porque el impuesto al IVA es un impuesto que paga principalmente la gente de bajos recursos. ¿Sí? O sea, que pagamos todos, porque todos compramos cosas, pero especialmente ellos. Lo tenés que tener en un nivel medianamente estable o bajo, medio bajo, porque está bien, porque no sé si pagan luz, agua, gas, etcétera, ni siquiera sé si tienen acceso a esos servicios. Y en algunos casos no. Si no tienen, lo único que hacen es conseguir comida, y están pagando impuestos por eso. Es una locura. Pero ellos no se hacen cargo, porque ellos supuestamente pelean por ello. Entonces hay toda una demagogia, una lógica perversa del que es parte de este gobierno y que viene hace un montón de tiempo. Sí, claro que viene hace un montón de tiempo. Macri también lo siguió, digamos, o sea, no, justamente la gente le reclamaba que haga lo que tenía que hacer, pero a ver, no fue siempre igual, Macri, allá por el 2000... te sumo, antes de que digas, Macri fue uno de los gobiernos que más dinero transfirió del gobierno a las organizaciones sociales, comedores, etcétera. Es más, había muchos dirigentes barriales y de pie dentro del peronismo que reconocían fuera de cámara, esto contado por muchos, ¿no?, que con Macri recibía más tarasca que con el compañero Alberto. Y te dejo. Sí,
lo hizo, agravó y lo hizo millonario la desarrollo de Macri, pero no iba a ese punto, porque yo creo que el ajuste en el sector social, creo que tiene que ser el último ajuste. A ver, nosotros tenemos gente que está caída del sistema, no es impresionante la cantidad de gente, familias enteras que duermen en la calle en Buenos Aires y que ahora se está viendo en Rosario y se ve en Córdoba. Entonces, digamos, yo creo que el ajuste social es el último que hay que hacer. Pero acuérdate que Macri, con 35% de pobreza que él decía que asumía, tuvo 22 ministerios. Claro, ¿para qué tanto? A ver, Duhalde, en la crisis del 2002, que le había explotado el país en el 2001, tenía, no recuerdo si 6 o 8, pero por ahí. Y en ese momento la presión fiscal era el 22-23% del PBI. Ahora estamos cerca del 45%. Y cada vez tenemos más pobres. O sea que no es un problema de recaudación, porque están recaudando más y cada vez aumenta más la pobreza. O sea, no es un problema de recaudación, hay más plata. El problema es que la dilapidan. Es una cuenta muy básica. Y el problema es que ellos no se dan cuenta. O sea, y parece que el cerebro no le funciona. Como que diciendo, no, si recaudamos más, estamos aumentando los impuestos, pero entra menos guita. Bueno, hay que seguir aumentando el tope para que entre más dinero. No, flaco, o sea, date cuenta de que hay algo que no está fallando. Primero, no podés disminuir la pobreza transfiriendo guita desde el Estado. Y segundo, que la gente te está dejando de pagar. Esto que hacen los muchachos del campo. No lo hacen porque sean unos egoístas que no quieren pagarle un peso al Estado. Porque si vos le pones unas retenciones razonables, mirá que yo por mí las quito, ¿no? Pero vos le pones unas retenciones razonables, te las van a pagar con gusto. Sí, porque aparte, y que se vean reflejadas después Pero aparte, no es solo esto de las retenciones, porque ahora que nosotros los medios tomamos el recorte y decimos, se van a manifestar por el aumento de 2 puntos de las retenciones. Pero en realidad lo que pasa es que no les dejan exportar carne, no les dejan exportar trigo, les ponen trabas para exportar soja, no les dejan vender acá, les dicen que lo vendan a un precio determinado, encima se lo convierten y le dan la mitad de lo que originalmente deberían ganar. Es una sucesión de cosas, de obstrucciones a la producción que vienen desde diciembre de 2019. Claro. Que bueno, llega un momento donde dice basta, porque después vos tenés a los virtuosos del kirchnerismo diciendo no, porque ahora se viene este paro patronal y los poderes fácticos y los poderes económicos y hablan todo así, gritan, cuando la realidad es que les va a explotar el país enfrente de su ojo. Ellos tienen las herramientas para impedirlo, pero no lo hacen. Entonces, acá no es una cuestión tampoco de omisión o de ignorancia, es una cuestión de maldad. Hay una lógica perversa y ellos lo hacen a propósito. Sí, sí. Sí, yo no sé si es maldad. A ver, ellos pretenden mantener su situación feudal. Ese es el tema. ¿Vieron de Game of Thrones? Por supuesto. Bueno, a ver, a lo que estaban viviendo en el castillo no le importaba 8 carajos si los que vivían afuera del castillo se cagaban de hambre. Ellos mantenían su privilegio adentro del castillo. Claro. Es así. Eso es lo que me gustó de que Milei lo definió como casta. Son una casta. Pero es que es un término muy adecuado. Ya lo conversamos varias veces. Sí. Pero es un término muy adecuado porque me encanta, porque siempre desde esos sectores cuando hablan de la división social de Argentina, ¿viste? Hablan de los ricos. Y dicen, no, porque ellos son una clase privilegiada, pero no solo privilegiada, sino que autárquica. O sea, solo conviven entre ellos, solo se relacionan entre ellos. Yo después pensaba en los políticos y es la misma lógica. No, es cierto, pero sí, que no digo que no sea cierto, porque vos vas ahí y en los hechos pasa. Pero después vos vas a la clase política y es lo mismo. La clase política de entrada ya entra en la clase privilegiada, con muy buen poder adquisitivo. Y ellos se interrelacionan entre ellos mismos. Pero es que aspiran a llegar a ese estatus social que tienen los millonarios, pero sin laburar. Claro, exacto. Sí. Y tienen ese es el tema. Y tienen el tupé muchas veces de decir que hay que poner un impuesto totalmente saqueador a la herencia porque es totalmente desventajoso y desigual que una persona herede y tenga un capital de inicio sin habérselo ganado. Una locura. O sea, mira, vos sos un padre que se rompió el lomo toda su vida para dejarle algo a sus hijos. No sé, un terreno, por ejemplo, que para dejarle un terreno a sus hijos. Y bueno, y cuando tus hijos lo van a cobrar, el gobierno le quita la mitad en calidad de impuestos. O sea, no se comprende.
No, seguro. Por eso, pero bueno, pero eso siempre es. La letra chica es, no, esto es para ayudar a los pobres. Y en definitiva es mentira. Porque cada vez tenemos, a ver, los populistas aman tanto a los pobres que los multiplican. Sí, totalmente. Pero es que yo creo que estos sistemas solamente sobreviven de esa manera. Porque ¿cuál es su sujeto privilegiado a la hora de ir a votar o a la hora de convencerlo electoralmente? Bueno, ahora sí, porque han degradado la educación. Mirá, el otro día, ayer, fue el cumpleaños de mi papá radical. Y me hablaba de lo maravilloso que le había parecido el discurso de López Murphy, diciendo que Argentina hasta 1945 era una potencia mundial y que a partir de ahí se empezó a degradar. Le preguntaron a López Murphy si hablaba específicamente de Perón. López Murphy dice, no voy a dar nombre, qué sé yo. Y mi papá me decía, pero evidentemente hablaba de Perón. Ajá, le digo, ok. Le digo, a ver, yo era chiquito, le digo, pero vos en la década del 70 trabajaba, le digo, y vos eras delegado de un laboratorio y ya participaba en la cuestión gremial, le digo, te hago una pregunta. Le digo, con dos preguntas te voy a desactivar este discurso gorila de López Murphy y el tuyo, le digo. En el 72, 73, cuando entraste ya a trabajar en la propaganda médica y empezaste a trabajar, ¿cuántos visitadores médicos había en Rosario? Alrededor de 800, 900, cerca de 1000, ok. ¿Y cuánto era el índice de pobreza? No, y no sé, era poquito. ¿Había laburo? Sí, sobraba laburo. ¿Los sindicatos hacían planes de vivienda? Le digo, o yo estoy equivocado, nosotros fuimos a vivir a una casa de un plan de vivienda de un sindicato. No, sí. ¿Y entonces dónde? ¿Qué me está hablando? Le digo. No dijo más nada. Bueno, pero también, a ver, no vamos a entrar a discutir eso porque hay otras variables que entran a jugar, que son cuestiones... No, hay cuestiones más macroeconómicas, me parece. Perdón, se me había ido tu imagen. Argentina, ¿sabés cuánto era la deuda externa de Argentina en el gobierno de Isabel Perón? No era muy grande, no tengo el número, pero no era muy grande. 6.000 millones de dólares. Igual 6.000 millones de dólares, perdón, del año 72. Habría que hacer la actualización con inflación a lo que sería ahora. Del año 76. Del año 76, ahí está. Igualmente, sí, o sea, crisis en algún momento hubo. Vos tenés ahí en el gobierno de Isabel el Rodrigazo, la devaluación de Celestino Rodrigo, que se hace por una razón, no se hace porque iba todo bien. Sí, perfecto. Y a ver, pero eso sí que era estar en guerra, Sí, ahí yo sí coincido totalmente. Idiota hippie de pelo largo que se hacían los revolucionarios que atacaban instituciones públicas y ciudadanos todos los días. ¿Sí? O sea, vos salías a la calle y no sabías quién te ponía la bomba. Sí, totalmente. Y después lo que vino fue todavía peor. O sea, fue una época bastante compleja. No, eso no podemos olvidarnos. Por eso, para comparar el Rodrigazo, hay que comparar la situación social. Argentina era una sociedad en guerra. Y al que te diga eso, no, que la teoría de los dos demonios, eso es un invento de los zurdos, de la Internacional Socialista del 83, para tapar lo que realmente sucedía. Todavía podés buscar en internet los partes de guerra de Lerch y de Montonero cada vez que hacían un atentado. Ellos hacían partes de guerra. Pero en eso yo coincido plenamente con vos. También por la lógica del enfrentamiento. No podemos hablar de un enfrentamiento, ¿cómo se dice? Convencional, pero las guerras no se dan solamente de una manera convencional. Y además, uno tiene que tener en cuenta cuáles eran los objetivos abiertos de estas organizaciones. Era replicar lo que había pasado en Cuba. Una insurgencia que de golpe coopta, se levanta y derroca al gobierno. Una parte quería Marx, no me sale el término, no marxicizar, pero sí tirar a la izquierda al peronismo, y otra quería destruir al peronismo e instaurar una revolución socialista de corte leninista. Pero fue clarito y se vio clarito cuando Perón los echa de la plaza. Ellos cantaban: si Evita viviera sería socialista. Bueno, es interesante el reflejo que tiene Montoneros con Evita. Toda su figura totalmente divinizada. Bueno, lo que pasa que ellos hicieron eso a propósito al levantar la figura de Evita para desgastar la figura de Perón. Mientras que Evita, en su libro La razón de mi vida, dice que ella es y solamente es bajo la conducción de Perón. Sí. O sea, está clarito. O sea,
está clarito. Pero Montonero levanta la figura de Eva por sobre la de Perón porque era parte del desgaste. No, ¿cómo es que no me acuerdo dónde lo había leído, ¿no? Bueno, no sé si creo que era una nota del Tata Joffre, ¿no? A mí me gustan, son bastante interesantes y detalladas de esa época, especialmente, más allá de que tengan un sesgo, porque él tuvo una carrera política también ligada al peronismo. Era sobre lo que las conversaciones. Perdón. El Tata Joffre era de la Juventud Radical. ¿Ah, era radical? Uh-huh. Ah, bueno, perdón, ligada a la UCR, totalmente distinto. Tiene un montón de notas relacionadas a lo que viene a ser los 70, bastante interesantes. Y en una hablaba de lo que decían la conducción de Montonero sobre Perón, lo que ellos opinaban. Bueno, el viejo ya está cansado, el viejo ya no sirve, en esos términos se expresaban. Que uno le resultaría raro escuchar de un peronista hablar de Perón de esa manera. Ellos decían de que Perón ya estaba venido grande. Perón cuando vino dijo que era un león herbívoro, como que ya había reflexionado y no quería más conflicto. Por eso el abrazo con Balbín, cambió el discurso de que antes decía en la década del 50 que para un peronista nada mejor que un peronista, y que ahí el discurso fue para un argentino nada mejor que un argentino, ya habló de la unidad nacional. Y decía de que había aprendido con los años que para hacer vos para cambiar algo había dos maneras, o usando mucho tiempo o poco tiempo. Si usabas poco tiempo necesitabas sangre, y si usabas más tiempo se necesitaba menos sangre, y que él consideraba que se hacía con más tiempo para no tener que correr, para que no corra sangre. A Montonero eso le contestó que era un viejo reformista y que la sangre había que correr en la Argentina toda la que fuera necesaria. Hay que explicar la diferencia entre reformismo y revolución, pero creo que el mensaje se entiende. No, aparte es muy interesante analizar la diferencia entre el Perón del 71 al 72 al Perón que se va o el Perón que está en el exilio los primeros 10 años, porque eso que vos decís es verdad. El abrazo con Balbín, por más que uno diga, bueno, se abrazó con el principal líder opositor, no, es muy simbólico, porque Balbín no solo fue el líder de la oposición durante el peronismo, sino que estuvo preso durante el gobierno de Perón. O sea, era un nivel de confrontación muy alto, no era fácil. O sea, la persecución que va a sufrir el peronismo después del 55 viene expoliada un poco por cierta retribución y revanchismo de muchos que habían sufrido persecuciones durante el peronismo. Entonces, había una lógica de violencia política muy grande en Argentina, hay que entenderlo. La política argentina estuvo signada por la violencia durante muchísimo tiempo. Lo que nosotros tenemos ahora, desde el 83, bueno, del 90 hasta acá, porque hasta el 89, 90 tuvimos violencia, es una paz muy extraña. Uh-huh. Esto es la excepción. Yo siempre digo, lo que vivimos ahora los argentinos es la excepción, no es la norma, esta cuestión de tranquilidad política y de paz política. Y ese abrazo es muy, muy simbólico en cuanto a que, bueno, dicen, bueno, ya está, hasta acá llegamos. Todo lo que pasó antes lo podemos dejar atrás para construir hacia adelante. Y nadie sabe qué hubiera pasado si Perón no se hubiera muerto. Tal vez hubiera funcionado. Y es difícil, porque, a ver, vino muy viejo, vino muy enfermo, pero él viene porque trataba de calmar un poco la tormenta que había en Argentina, Perón veía venir, tenía muy buenos partes de inteligencia y sabía que se venía lo que se venía. Por eso cuando él es gobierno, la lucha contra la subversión la lleva en el plano policial, y no quería que intervinieran los militares porque sabía que se iba a desmadrar. Sí. Pero bueno, después del ataque de Azul, al cuartel de Azul, que él da el discurso vestido con el uniforme de general del ejército. Totalmente histórico ese discurso también, porque era ya una afrenta, o sea, habían atacado un cuartel de ejército, ya no se podía ignorar un poco más, y los militares también querían sangre, era la realidad. No querían quedarse sentados esperando a que los maten. No, y así todo los pudo contener. A ver, yo reivindico, y yo me formé con el Perón en el exilio. Yo no reivindico muchas cosas del primer peronismo, o sea, de allá de la década del 45, por ahí. No reivindico muchas cosas. Algunas cuestiones sí, pero no los métodos. O sea, hoy, por ejemplo, con la sociedad que tenemos, un discurso de Evita sería totalmente irritante, digamos. O sea, hoy la sociedad argentina no toleraría un discurso de esa época. Por eso a las cosas hay que poner en contexto.
Mira, No. el otro día me contaban una anécdota de cuando Evita había visitado Rosario y un poco cómo era esa lógica de hacer política que tenían, bueno, donde ahora está, ni siquiera estaba la Falabella, porque Falabella ahora se va a ir en algún momento, o ya se fue, no tengo bien Ya se claro. fue, ya se fue. Bueno, donde ahí estaba, antes estaba una cadena de ropa llamada La Favorita, si no me equivoco, que era una familia rosarina con mucho dinero, etcétera. Un día cae Vitala ahí, bueno, pide hablar con el dueño y bueno, el gerente estaba, el dueño estaba digo, está la primera dama, qué sé yo, pi. Saca un anotador y empieza a decir, necesito 50 vestidos, 40 polleras, 100 pares de zapatos, tantas remeras, tantos pantalones. El tipo, viste, no entendía, pero ¿en calidad de qué te tengo que dar todo esto yo? y le dice, ¿cómo en calidad de qué? Calidad de donación para la Fundación Evita. Bueno, pero yo no se lo quiero dar. Esto es muy fácil, señor. Si usted no me lo quiere dar, yo llamo a los muchachos y le vamos a quemar el local. O sea, uno diría, eso ahora no se toleraría en la Argentina, ese tipo de forma de hacer política. Hay que contextualizarlo, obviamente, cómo llega el peronismo al poder, la situación social que había previa al peronismo, porque también era de que había una cuestión de una desigualdad de clase muy profunda. A ver, no quiero decir la opresión porque es muy marxista, ¿no? Pero sí la autoridad tan brutal que ejercía buena parte de la oligarquía y de la clase alta sobre los sectores populares se plasmaba en cosas muy atroces. Y yo me voy enterando cada vez de cosas nuevas que uno simplemente no tenía. Había una cuestión, un conflicto que podía estallar en cualquier momento. Se canaliza con el surgimiento del peronismo y podemos agradecer que tuvo un plano político y que no fue, no sé, un estallido como el cubano, por ejemplo, que acá se canalizó, que es verdad eso. Mira, no es la mejor referencia, ¿no? Pero es muy interesante escucharlo al ¿cómo es el humorista Pinti el nombre? Enrique, cuando él habla de la izquierda en Argentina, cuando hace el recorrido de la historia política argentina, él dice que acá en Argentina, es verdad, el comunismo no triunfa, no se asienta por el peronismo. La única manera que tuvo la izquierda de penetrar en Argentina fue haciendo ¿qué? Infiltrando el peronismo y convirtiendo un ala y la lógica que se da en el resto del mundo, ese conflicto entre la derecha y la izquierda, entre el socialismo y el capitalismo, acá se da dentro del propio peronismo. Todo se canaliza dentro de esa gran interna. Pero eso sucedió en la década del 70. Sí, digamos, bueno, después de muchos años, claramente, sí. Claro, tal cual. Sí, a ver, en la época que estamos hablando, del 45 al 55, el Partido Comunista formó parte de la Unión de la Unión Democrática, o sea, estaba en contra del peronismo. Así es. O sea, ellos apoyaron la lista del embajador Braiden, el Partido Comunista. Es más, vos sabías que Braiden, el famoso Braiden o Perón, el embajador de Estados Unidos, ¿era del Partido Comunista? ¿Braden venía del Partido Comunista? Sí. Esa no la tenía. Que era demócrata, ¿no? Claro, pero porque era la época de Roosevelt, me imagino. Bueno, allá de Truman en realidad. Claro. Era demócrata y bueno, después cuando apareció la famosa persecución cuando se armó la Guerra Fría, el tipo se determinó la carrera política. Claro, porque estaba McCarthy, el senador McCarthy con sus famosos comités, me imagino que fue el primero que limpió, porque no va a tener un embajador zurdo. Perdón, o sea, soy Estados Unidos en la Guerra Fría, no va a tener un embajador con pasado comunista. Exactamente. Mira, no sabía, no tenía ese dato. Pero por eso, a ver, la clase media, como la conocemos, nace a partir del primer peronismo por todas las reformas estructurales que se hacen en la economía. Después los mismos hijos de los obreros que fueron a estudiar a la universidad estuvieron en contra de Perón. A ver, ¿de dónde sale Montonero? Eran nacionalistas católicos, o sea, sí. Salen de las universidades, de las mismas universidades que había fomentado Perón que las clases laburantes pudieran ir a universidades. A ver, está bien. Vos haces un proceso, primero querés comer, listo, una vez que comés te querés vestir, después que te querés vestir, o sea, la sociedad va evolucionando. Por eso el primer peronismo hay que ponerlo en el contexto de la Guerra Fría, allá, fin de la Guerra Fría. No podía ser igual que lo que pasó en la década del 70, era otra cosa, digamos, ya había pasado el Mayo francés, ya había un movimiento mundial, digamos, progresista, el movimiento hippie, Gusto, o sea...
No se puede poner todo en el mismo contexto. No lo estoy poniendo en la misma bolsa, sino eso, hay que entender cómo va evolucionando. Aparte, si nos ponemos técnicos, o sea, los 70 es cuando la cosa se empieza a calmar, es la etapa del enfriamiento, se le dice, o de que el conflicto se apacigua un poco. En Occidente empiezan estas manifestaciones, bueno, el Mayo francés, empieza a aparecer una izquierda occidental marxista, pero no tan marxista clásica, que empieza a cambiar la forma de ver las cosas. Igualmente acá en Argentina es una mezcla de ese marxismo clásico con una idea un poquito más de influenciada por el Mayo francés y el movimiento hippie, con un poco de peronismo en el medio. Es como toda una ensaladita interesante. Yo no creo que esa agrupación haya tenido peronismo. Ellos claramente nunca tuvieron peronismo. Se infiltraron. Mira, hay un libro muy interesante, si te gusta leer libros, de Julio Bárbaro, que escribió la década del 70, la historia que yo viví, donde cuenta, él tenía mucha relación con estos grupos, si bien él nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada, pero los conocía, porque mientras Perón estaba en el exilio y estaba el famoso Lucha y Perón vuelve, estaban todos mezclados. Estaban todos en la JP, o sea, había algunos que iban a Montonero, otros que no estaban afiliados, eran más del ortodoxio, o no les gustaba la lucha armada, pero claro, eran todos compañeros al fin y al cabo. Se nos cortó, Sí, Fabián. cortó Fabián. Ahí vamos a ver si lo podemos retomar. Nico, ¿te parece que vayamos a un corte? Tenemos que hacer la pausa porque ya está en un rato con nosotros para sentarse y obviamente charlar. Lo tenemos anunciado esto desde temprano y lo venimos anunciando inclusive también en nuestras redes sociales, porque tiene que ver esto principalmente con la localidad vecina de Roldán. Es el ex funcionario Nieman, que formó parte del gabinete del intendente Escalante, y bueno, estaba para charlar en un ratito nada más con nosotros. También tenemos algunos avances que quiero después contarles sobre la causa Michaud, que va a venir este tema. Todavía yo tengo la notificación en mi poder que todavía no salió del juzgado, que todavía la jueza no notificó a los abogados de partes. ¿Y eso lo podemos leer? Podemos leerlo, por supuesto, porque yo lo conseguí. Así que tengo esa notificación que obviamente vamos a compartir con ustedes como primicia, obviamente, y anunciándoles lo que dictaminó ya la jueza que está interviniendo. Obviamente que tengo también los pasos a seguir. Así que, bueno, tengo todo eso para la vuelta en Política y Punto. Quédate ahí, no te muevas, porque tenemos un programón en esta mañana de día sábado. Viene la pausa cuando falta un minuto para llegar a la hora 11 en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa, dale, ya venimos. Distance
was just a dream.